Muy bien. Buenas Bueno, tardes. Buenas tardes, Óscar. hola Juan, ¿qué tal? Nada, pues darte la bienvenida a esta cuarta Semana Internacional de las Letras de la región de Murcia con el título de Des Libris. Quiero, para empezar, bueno, por mi parte, agradecer, como no, a los organizadores de esta Semana Cultural de Murcia que hayan tenido a bien contar conmigo para compartir contigo un ratillo, como decimos los murcianos, en este coloquio, ¿no? Y también agradecerte a ti, Óscar, tu libro, ¿no? Tu libro, porque yo he pasado un ratito, unos ratos muy agradables, unas tardes de lectura muy agradables leyendo este libro de bajo el título de Umbrales. Pues nada, gracias también a ti, gracias también a la organización de Libris por darme esta ocasión y esta oportunidad de hablar del libro. Y me alegra muchísimo que hayas pasado unos cuantos ratillos buenos con la lectura de Umbrales. Vamos, era el objetivo que yo tenía cuando me planteé hace muchos meses ya la escritura de lo que yo no sabía que iba a acabar siendo un libro. Y mucho menos publicado por Siruela, pero bueno, la idea inicial y primigenia era que la gente se lo pasara tan bien leyéndolo o casi tan bien leyéndolo como yo me lo había pasado viajando, investigando y escribiéndolo. Así Muy que me bien, alegra mucho. muy bien. Para situar a las personas que nos acompañan esta tarde y también para las personas que nos puedan escuchar en el futuro con esto de las redes sociales y pensando en esta grabación, me voy a permitir pues, una breve presentación de tu currículum, Óscar. Decir que Óscar Martínez es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y es licenciado en Historia del Arte también por la misma Universidad de Valencia, ¿no? Es profesor, ha sido profesor de la Escuela de Albacete y actualmente está destinado en la Escuela de Arte y Diseño Superior de Valencia. En tu currículo veo que también eres artista, con lo cual me llega también a ver cuando leí posteriormente tu currículum y después de avanzar la lectura también esa idea también del valor estético y de lo sensorial que percibes también cuando visitas los lugares, ¿no? Que lo incorporas también en tu libro, ¿no? Has expuesto como artista en ámbito nacional y en ámbito internacional y también me permití bucear un poquito porque cuando vi tu nombre, pues bueno, estando en Murcia me era muy familiar. Luego descubrí por qué me era familiar, porque estabas asociado al Centro de Estudios Albacetenses a Ujú. través de distintos estudios, más asociado a lo que podríamos llamar la disciplina de historia del arte, ¿no? En este caso de estudios más desde lo académico, de la academia, con lo cual también fue una alegría que iba a estar pues, con un escritor, pero que también es un escritor hermano en el sentido pues, que es historiador del arte, ¿no? Aunque más lejos de eso, el libro, ¿no? Aunque es un libro que habla de historia del arte, pero no se pretende en ningún caso eso. Em, yo a la hora de leer el libro, ¿no? Y esta mañana intentando hacer alguna reflexión, bueno, veo que tu libro recoge por un lado las experiencias personales tuyas, tus vivencias de tus viajes, ¿no? Unido, como no podía ser de otra forma, a la historia del arte, pero fundamentalmente también a la historia de la arquitectura, ¿no? Con símbolos, con simbología, que luego, pues si hay lugar, podemos hablar de alguna cuestión de esta, sin destripar el libro tampoco, para hacer que los oyentes puedan comprar el libro, que también yo creo que es uno de los objetivos con esta Semana de la Cultura y de las Letras de Murcia, ¿no? Pero a mí me recordaba mucho como esa especie de esos grandes viajes de antaño, del siglo XVII, XVIII, ¿no? Ese gran tour, ¿no? Que se hacía por esa Europa occidental, ¿no? Es tu gran tour, ¿no? Es tu gran tour, pero para una persona que conozca la arquitectura, la cultura occidental también, la historia del arte, gran parte de las puertas, o por lo menos de las ciudades donde las enmarcas, son de visita o deberían decir de visita obligatoria, ¿no? Y que están dentro pues, de la historia universal del arte, no en vano, ¿no? Y nos haces un recorrido muy bonito por monumentos, por palacios, por templos, ¿no? A través de las puertas, ¿no? Que conforman pues esa idea, ¿no? Y en tu título, en el subtítulo lo pones muy claro, un viaje por la cultura occidental a través de esas puertas, ¿no? De esos umbrales, ¿no? Tengo que decir que, bueno, es un ensayo que me ha gustado muchísimo y el cual recomiendo encarecidamente la lectura y también la compra del propio libro.
Hay que felicitar a la editorial también, ¿no? Aunque luego hablaremos un poquito, te haré alguna pregunta en relación con la Ujú. editorial, a la editorial Surela, porque me parece maravilloso la apuesta, ¿no? Por este tipo de narrativa, ¿no? Em, una de las cosas que más me ha maravillado de tu escritura, primero que es muy pedagógica, bueno, como dirían mis contemporáneos de museos, muy didáctica, ¿no? Muy accesible, ¿no? Es decir, para el gran público no hace falta tener, digamos, un gran diccionario de historia del arte al lado, aunque hoy en día con ordenadores es muy fácil acceder, ¿no? Incluso situarnos con fotografías, ¿no? Para esas personas que no conozcan, ¿no? Esas puertas o esos elementos o esas ciudades o edificios que nos vas contando, pero te has situado en muchos planos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, siempre has sido escritor, pero por un lado eras un viajero, ¿no? Además, me encantan las anécdotas que vas contando en cada viaje, cómo introduces lo informar con lo formar, ¿no? Me- y haces también que la lectura sea agradable, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero al mismo tiempo hablas desde el punto de vista académico de la historia del arte, es decir, haces una introducción, pero sin ser excesivamente larga ni tediosa, ¿no? Con lo cual hace que sea muy ameno para el público. Y luego hablas de arquitectura que me gusta. Y luego haces reflexiones muy desde, desde como artista, ¿no? Que muchas veces me recordaban a los poetas, ¿no? Yo que acostumbro a leer bastante poesía, que son las personas esas que nos acercan a esos mimbres, ¿no? A esos detalles cuando queremos visitar algo o nos quieren contar algo, ¿no? Y decirte que en ese sentido la lectura, darte la enhorabuena y las felicitaciones a ti y a las personas que han estado contigo ahí apoyándote en el libro, ¿vale? Y igualmente, como no puede ser de otra forma, a la editorial por el acierto de la publicación, ¿no? Y luego, también para enmarcar el libro, decir que son en total, si no me equivoco, 22 puertas o 23 Ujú. puertas, dependiendo como luego no lo cuentas un poquito, porque hay un final que es la puerta de tu casa, que no fui Ujú. consciente hasta el final, y entonces serían 23 puertas. Y luego, me parece sublime el final me parece apoteósico, no quiero desvelarlo porque creo que hay que intentar alimentar al lector que trate de comprar el libro, pero me parece maravilloso. Los últimos capítulos me parecen fascinantes, cómo te llevan de una forma trepidante, ¿no? Y te quedas, yo me he quedado con ganas de más, la sensación, ¿no? Y a pesar que cada puerta es una especie de un capítulo independiente, todos están entrelazados, ¿no? Y me gusta mucho la suerte, como dirían mis amigos latinoamericanos, como en la que afrontas cada puerta, ¿no? Porque, bueno, voy a sacar uno al azar, por ejemplo, el templo funerario de Raset III, ¿no? Empieza siempre con un título, que es obviamente el templo o el edificio donde se marca la puerta, en este caso el templo funerario de Rasón III, en Villaner Jabú, y luego un subtítulo que nos adentra en los conceptos, ideas o reflexiones que quieres abordar, ¿no? En este caso, la inconfesable belleza de una buena mentira, muy asociada también a la historia y demás, y luego siempre una frase o dos, entrecomilladas, de autores casi siempre muy conocidos, europeos, casi todos, ¿no? Pero bueno, y aquí en el caso de todos misma o Jorge Manrique, ¿no? Con lo cual me gusta mucho esa forma de cómo haces una pausa, ¿no? Entre capítulo y capítulo, entre puerta y puerta, cómo nos vuelves a resituar, ¿no? Con un subtítulo, ¿no? Para decir, a ver, por donde yo quiero ir, ¿no? Y luego el cómo comienzas cada puerta, ¿no? Empiezas con algo que el primer acercamiento puedes pensar que te acercas a esa puerta de una forma clara y no, empiezas con una historia tuya, muchas veces vivenciar del viaje, por qué te ha llevado ahí o por qué estabas en otro sitio, pero al final te lleva a la puerta, ¿no? Y nos vas uniendo, por un lado, historia personal, alguna parte de ficción, alguna parte también em, de con el mundo real muy actual, que a mí me ha gustado mucho, y ahora viendo tu fondo de pantalla con esos superhéroes de Spider-Man, al mundo real de golpe y porrazo, cómo lo ensamblas en las realidades contemporáneas que tenemos, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque
es una forma de que al lector rápidamente le dice, no, no, usted está en el siglo XXI, ¿vale? Y estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de puertas, ¿no? Para hacer esa semejanza o esos paralelos, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido maravilloso. Paralelos, semejanzas, yendo hacia atrás, hacia adelante, ¿no? Pero sin embargo, con una lectura, insisto, fácil, llena de erudición, es decir, llena de conocimiento, que diríamos, ¿no? Es decir, sabes lo que estás hablando en todo momento, estás escribiendo, haces muchas reflexiones literarias, ¿no? Me encanta que mencionas a Inarabi, por ejemplo, pero bueno, igual mencionas a Inarabi que mencionas un poeta o mencionas a Humberto Eco. eh, en todos los capítulos tratas rápidamente de enlazarlo con iconos de nuestra historia y nuestra cultura occidental, ¿no? Leía en unas de las frases que suelen acompañar al libro, en la viñeta, por fuera, que yo las suelo quitar casi siempre, luego no sé si es un error, pero leía En las una. fajas, sí, las fajas yo también, muchas veces no sé qué hacer con las fajas de los libros. Pues yo lo que hago es cortarlas, pero las guardo y las utilizo para marcar los papeles, por donde voy leyendo generalmente. Hay gente que las dobla, las pone, ¿no? Y hay una, a ver, por ejemplo, mira, Luis Alberto de Cuenca, el cual me encanta su literatura, dice, Óscar Martínez nos regala la mejor de nuestras culturas a través de un ramo de ensayos sobre puertas que revelan el nacimiento de un gran escritor. Hay que decir que yo esto me lo leí al principio, pero no las recordaba las frases, las he vuelto a leer esta mañana, ¿no? Las frases que te hacen aquí. Y esta, cuando estaba leyéndola, pues me recordaba, y pues cuando te habla Luis Alberto de Cuenca de un ramo, efectivamente, es un ramo de ensayos, pero fíjate, yo veo un ramo de la diversidad cultural que es nuestra cultura, la cultura occidental, como podría ser en este caso España o Italia, donde tú te centras también mucho, lo cual cualquier lector que haga del libro Umbrales va a descubrir que eres un enamorado de Italia, como yo, o muchos historiadores, pero en tu caso se ve claramente y además has vivido en Italia, en la zona de la Sicilia, en la zona de Palermo, y se nota muchas veces que hablas con un conocimiento muy directo y de haberlo vivido, ¿no? El sitio, ¿no? Como yo digo, de estar habitando el sitio, ¿no? El lugar, no ir de turista, ¿no? En este sentido. Entonces, volviendo a la frase de Luis Alberto de Cuenca, me encanta porque él te hace un símil con un ramo de ensayo y yo te hago un símil de un ramo de la diversidad cultural que conforma nuestra cultura, que no dejamos de ser una cultura asociada al Mediterráneo, al Mare Nostrum, Ujú. ¿no? Y somos esa cultura, la nuestra, la de la península ibérica, como otras, ¿no? De oleaje, donde recogemos pues, mucho de egipcios, fenicios, grecolatinos, Grecia, mundo romano, mundo bizantino, como no podía ser, mundo islámico y todo el renacimiento barroco y el mundo medieval, ¿no? Y es ese ramo que es tu ensayo, ¿no? Un compendio de muchas diversidad, y permíteme la metáfora de flores variadas que hacen un conjunto poético, en este sentido, de esa diversidad de cultural, que ha sido capaz de plasmarla, me parece, de una forma muy bella y soberbia en este libro de Umbrales. Mm. Pues nada, muchas gracias, la verdad, Juan, por todo lo que me has dicho. Se me ha dado pie a muchas cosas. Bueno, tengo que decir que, bueno, creo que algunas de las cosas que te han gustado del libro, yo son un poco fruto de intentar ocultar las que yo creo que eran mis limitaciones. En el sentido de que son capítulos muy cortos. Yo, no sé, nunca es, aparte de, bueno, de estas cosas que has comentado, algunas investigaciones más académicas, muy centradas en el mundo de la arquitectura, también en el mundo del obispado de Cartagena, por eso bastante relación con Murcia, sobre todo el tema desde el gótico al barroco, pero bueno, a nivel de literario, yo lo más que había hecho antes de este libro era un pequeño relato corto, muy pocas páginas, y yo sentía que yo era incapaz de mantener la atención de un posible lector o lectora, pues más allá de 8 o 10 páginas. Sinceramente lo creía así. Entonces, bueno, pues dado que yo creía o tenía el convencimiento de tener esa limitación, decidí, bueno, pues intentar hacer de esa limitación una fortaleza y dividir el libro en capítulos cortos. En capítulos cortos que creo que al final acaba siendo una de las partes fuertes del libro, una de las cosas interesantes, en el sentido de que
bueno, creo que el lector no le da tiempo a aburrirse en ninguna de las puertas. Yo soy docente y las clases en las que más orgulloso o satisfecho acabo son en las que consigues que los 50 minutos de la clase pasen tan rápidos que cuando suena el timbre o acaba la clase hay algún alumno que diga ya, y ese día pues ya está, ya se ha pasado el tiempo y ese día te vas a tu casa contentísimo. Y yo aspiré a hacer eso y pensé que una de las maneras de hacerlo era hacer capítulos cortos, capítulos que fueran casi píldoras. En una entrevista en la cadena SER en Tudela, un librero me comentó que le había gustado mucho, que eran como píldoras. Bueno, hay toda una tradición de esto. Bueno, el libro de Stefan Zweig de Momentos Estelares de la Humanidad tiene un poco esa idea, ¿no? Capítulos de 10, 15 páginas. No sé si los de Stefan Zweig pueden llegar a 20, pero bueno, él se puede permitir hacer un capítulo de 20 o de 25, no hay problema. Pero que te dejen un poco con la miel en los labios, porque te cuentan algo, te abren la puerta, nunca mejor dicho, a un lugar, a unas historias, pero te dejan abierta la posibilidad de continuar investigando y te dejan con ganas de más. Lo que me dices de que se te ha hecho corto, me gusta que lo digas, era mi intención de cada capítulo. Lo que me dices de que el libro te ha parecido que el final te ha gustado, creo que la verdad es que sí, creo que es así, sinceramente. No digo que no haya ninguna de las puertas que me gusten menos, pero tengo que decir que algunas de las puertas de los capítulos que más me gustan están colocados muy al principio, porque evidentemente hay que enganchar al lector, y al final. De hecho, el último capítulo, la última puerta monumental es la de la secesión de Viena, que es un edificio que a mí me fascina. Fue el primer capítulo que escribí, el primer capítulo en el que logré encontrar el tono, y está colocado el último porque, bueno, creo que el penúltimo, ¿no? Porque el final es una conclusión, que también estoy satisfecho de cómo quedó, y quería que el libro acabara en lo alto, acabara en un increciendo lo más evidente posible. Porque creo que al final el lector se va a quedar con eso. Se va a quedar con eso. Todos tenemos en la cabeza libros o ensayos incluso también, bastantes ensayos, que empiezan maravillosamente bien, que devoras las primeras 100 páginas, pero que se te puede acabar haciendo un poco arduo, ¿no? Sí, te gusta, lo recomiendas, pero yo digo, bueno, pues voy a intentar acabar en todo lo alto. Eh, porque creo que es el lector, cuando cierre el libro, si se queda con esa sensación de madre mía, qué bien ha acabado esto, esa es la sensación buena. Creo que incluso si hay algún capítulo entre medias que le haya podido decepcionar un poco, se olvida. Se olvida con ese final. Y bueno, lo intenté hacer así. No hay un orden cronológico en las puertas, pero sí que hay un intento de generar un ritmo, de generar un enganche. Los 3, 4 primeros capítulos son de los que más contento estaba y que creía que podían ser más evocadores para la gente que se enfrentara al libro. Y el final sí que intenté, como digo, acabar arriba. Curioso porque el editor, Julio Guerrero de Siruela, tuvimos muchas discusiones. Tengo que decir que el libro a Siruela pues, le gustó desde el principio, por suerte, si no, no estaríamos aquí hablando. Pero lo que no les gustó nada fue la introducción. La introducción no les convenció. Eh, la editora de mesa, Estrella, me decía que se notaba, con toda la razón, porque eso es cierto, que estaba hecho un poco de aquí, de allá, un poco corta pega, que no le convencía. Y es cierto que al final la introducción ¿no? la vas escribiendo un poco al principio, luego la dejas para el final, pero no estaba tan redonda a lo mejor como el resto. Y en un momento determinado, justo cuando el libro estaba a punto de ir a imprenta, el editor me dijo, Óscar, no, es que el principio, dice, pero el libro acaba también, ¿por qué no cogemos un trozo del final y lo ponemos al principio? Ujú. Y yo le dije, Julio, pues yo qué quieres que te digas, el libro acaba bien, vamos a dejar que acabe bien. Pero porque si cogemos un trozo del final y lo ponemos al principio, a lo mejor estropeamos el final y no arreglamos el principio. Entonces les pedí 24 horas para que me dejaran intentar un principio, una primera página. Fue la página que más me costó escribir de todo el libro. Y fue esa, la primera página. Me dieron 24 horas sin demasiada confianza en lo que yo pudiera hacer. Y logré al final una primera página que les convenció más. Porque la primera página que tenía escrito desde el principio, esa me la eliminaron y creo que con razón era un poco ingenua y no tenía ningún sentido. Pero bueno, lo que te digo, que me alegra mucho de que te pareciera que el libro acaba arriba porque insisto, era mi interés. ¿Y cómo surge? Porque bueno, pensando también en las personas que nos escuchen,
¿Cómo surge el libro? Bueno, yo sé que surge en la pandemia porque ya me lo adelantaste, pero también porque las personas que nos escuchen lo sepan. ¿Cómo surge? ¿Cómo afrontas a la hora de hacer el libro? Bueno, Entiendo que coincide que eres profesor, que tienes tu profesión por un lado y por otro lado escribes, ¿no? ¿Cómo sí, es tu día a día y cómo lo afrontas? ¿Y cómo Siruela bueno, te dice que sí? ¿Cómo bueno, funciona el mundo literario? ¿El mundo literario cómo funciona en este sentido? bueno, pues mira, por empezar, el libro culmina en la pandemia, pero la idea del libro es previa. Yo no voy a decir que escribí el libro en la pandemia porque es falso. Yo tenía ya la idea de, me apetecía escribir algo, ¿no? Me apetecía, no sé, escribir algo con forma de libro. Tenía mis relatos, tenía mis historias, pero me apetecía, pero claro, me gusta mucho la historia de la arquitectura, la simbología, los libros de viajes, pero no quería hacer un manual de historia de la arquitectura. Hay cientos y no me apetecía, pero es que eso pensaba y me aburría solo de pensar en él. Imagínate de pensar en leerlo. Sí. No me apetecía nada. Entonces, yo quería hacer un libro parecido a los que yo a veces me gusta leer y tengo la suerte de encontrar. Ensayos de divulgación, pues el mundo anglosajón es una mina inagotable de este tipo de libros, libros híbridos, libros que empiezas a leer y a lo mejor estás leyendo un libro sobre geología, pero de repente te lo enlaza con la historia de la humanidad, de repente hay reflexiones al cine, a la literatura. Esos libros que a mí son los libros que últimamente más me gustan. También el libro en castellano. Hay que referirse, por supuesto, al infinito en un junco, a la España vacía de Sergio del Molino, La piel de Sergio del Molino también. Yo quería hacer un libro así. Me apetecía hacer un libro así. Si hubiera sido así. No, sin saber si iba a ser capaz. Pero tenía claro que me gustaba el tema de los viajes, me gustaba el tema de la arquitectura, pero un libro de viajes sin más. Aparte, todo lo que hay en el libro son 20 años de viajes. Pues no tiene ningún hilo conductor. Yo ahora mismo me estoy acabando un libro de Antonio Penedès, que es Viaje a la Grecia Clásica. Bueno, es la historia de 15 días que él pasa siguiendo la ruta de Heródoto en el norte de Grecia. Muy bien. Hay una premisa, muy bien, a quien le interese, pues eso, cuenta ese viaje, ¿no? Yo no tenía eso, yo tenía un montón de historias en la cabeza, un montón de ideas, un montón de imágenes, un montón de lugares, pero no tenía un nexo. Y entonces pensé que algún elemento arquitectónico podía ser interesante, que sirviera un poco como pegamento o cemento de todo eso. Se me ocurrieron varios. El primero que se me ocurrió fueron las columnas. Y de hecho tengo una carpeta por ahí que era el libro de las columnas. Y bueno, pues como idea, pues, o sea, bueno, hacer un poco, evidentemente en una historia, pero ahora columnas diferentes, columnas extrañas, columnas distintas, y a partir de ahí un poco generar un poco un tipo de libro de historia cultural. Pensé en las ventanas, las escaleras. Bueno, Óscar Tusquets, tocayo, tiene un libro sobre escaleras. Y aparecieron las puertas. Y pues la puerta se impuso sobre todo el resto de elementos arquitectónicos. Porque, pues hombre, las columnas está bien, pero me ponía a hacer una lista y me salían 5, 6, 7 columnas de las que hablar, como no para un libro. Ventanas, pues, me parecía que era un poco todo, pero claro, cuando llegué a las puertas, pues las puertas tienen una carga simbólica, una carga artística, una carga poética enorme. Y dije, pues, quizá las puertas. Y aparte, claro, yo tenía que haber visitado esas puertas. Tenía que poder contar algo alrededor de esas puertas. Y bueno, pues ahí empecé, años antes de la pandemia. Empecé con una puerta, la Puerta de los Leones de Micenas, fue la primera que escribí. Y no, la escribí el capítulo sin pensar, bueno, voy a escribir un capítulo sobre la Puerta de los Leones. Muy largo, muy denso, muy académico. Se lo mandé a mis lectores primeros, que son mi padre y mi madre, la que era mi pareja entonces, y la respuesta no fue positiva de ninguno de los tres. Y eso fue muy importante, porque si llegaran a haberme regalado los oídos, quizá no estaríamos. Y me dijeron, me he aburrido, sí, está bien, pero... Y yo me di cuenta que eso no aportaba nada. Y dejé el proyecto aparcado durante mucho tiempo. Y entonces llegó la pandemia, yo tengo una lista de puertas ahí, llegó la pandemia, como docente, pues yo por las mañanas acababa con mi trabajo y ya está, y hubo mucho tiempo y lo retomé. Y entonces, pues bueno, empecé con otro enfoque, eliminando, cortando y sobre todo dándome cuenta que contar la puerta, describir la puerta no tenía ningún sentido, ningún interés. Que la puerta tenía que ser una excusa para hablar de algo más, de algo que a mí me pareciera pertinente, de simbología, de actualidad,
de viajes, algo. Tenía que ser algo más. Y la Puerta de los Leones se cayó. Nunca entró en el libro porque hasta el último momento quise que entrara, porque es una puerta muy, muy cercana personalmente a mí, porque yo la visité en un momento en el que mi hermano acababa de fallecer y yo no lo sabía. De hecho, el libro está dedicado a mi hermano y todo. Y me hubiera encantado que esa puerta hubiera entrado, pero no encontré nada para ligar con la puerta. Sí, lo podía ligar con la guerra de Troya, lo podía ligar con muchas cosas, pero necesitaba algo más. Yo tenía que sorprender. Mi intención, si lo has leído Sí. obviamente, el lector es que sorprenderle un poco. Sorprenderle. Que de repente yo lo ponga delante de una puerta románica y acabe hablando de un centenario, con los que tengo Ujú. aquí detrás. Y que descolocarlo mínimamente, un poquito. Y con la Puerta de los Leones no encontré. Y entonces se cayó. Hubo puertas que también se cayeron. Y de repente, durante el proceso de escritura, pues fueron apareciendo puertas, pero incluso a veces, pues tengo que reconocerlo y confesarlo, de repente digo, yo es que quiero hablar de esto. Yo que quiero hablar de esto. ¿Por qué? Pues porque lo cuento en clase, veo la reacción que tienen mis alumnos, creo que, no sé, tenía lo que quería hablar y entonces buscaba la puerta. Ujú. A veces ha sucedido así. Sí. Claro, la puerta que hubiera visitado, ¿no? Y entonces montaba el capítulo. Pero en ocasiones la puerta era, o sea, la buscaba después. Y bueno, y así fui generando todo el libro, ordenándolo para arriba, para tal, proceso que me lo pasé muy bien. Y en el verano de la pandemia, lo acabé en agosto, le dejé unos días reposar, se lo mandé a una amiga, Belén Sánchez, para que le echara una primera lectura y alguna corrección, porque ya es traductora e intérprete, y me hizo una pequeña corrección ya de, pues, evidentemente, Sí. ortográficas. Y entonces me dices, ¿y cómo funciona esto del mundo editorial? Sí, sí. Yo soy un espontáneo, yo lo cuento siempre. Yo no tenía ningún contacto, ninguno. Yo lo que hice fue hacerme una lista de editoriales que a mí me gustan y donde yo leo libros que creía que eso que yo había escrito, que era un documento de Word, podía encajar. Taurus, Ariel, Turner, Acantilado, Ciruela, ese tipo de editoriales. Una tarde de búsqueda en internet, búsqueda de correos, me hice una lista y empecé a mandar correos. A Ciruela en concreto, bueno, muchos no contestaron, algunos contestaron, diciéndome que no, que tal. Y a Ciruela en concreto no le envié el documento completo, le envié una sinopsis, un resumen de 2 o 3 páginas. En una página de internet Sí, leí, sí, sí. lo leí en una página de internet, así de, ¿cómo mandar tu libro a una editorial? O sea, a este nivel amateur es de lo que te estoy hablando. Y leí que la no ficción a veces una sinopsis, digamos, un planteamiento de lo que es el libro, ya puede cuadrar. Y de hecho, ya luego me he enterado de algunos concursos de literatura de ensayo que no te piden el libro. Te piden la sinopsis. Te piden la sinopsis, un índice. O sea, ¿de qué escribiría usted un libro? Hay algún concurso así, de no ficción. Y yo mandé una sinopsis y un currículum. Y a la hora me contestó el editor de Ciruela: hola, soy Julio Guerrero, ¿me puedes enviar el texto completo? Yo, la verdad es que en ese momento dije, bueno, vale. Y a la semana me llamó. Bueno, me mandó un correo y me dijo, hola, soy Julio Guerrero, podemos hablar, te llamo mañana. Todo por Yo dije, correo electrónico. todo por correo Todo por electrónico, correo electrónico. todo por correo electrónico. Y yo, claro, le dije, por supuesto, llámame cuando quieras. Y yo, para mis adentros, pensaba, digo, bueno, Julio Guerrero, no te conozco, digo, pero tenemos que esperar hasta mañana. Me vas a tener en ascuas 24 horas. Y claro, ya empiezas a darle vueltas a la cabeza y dices, hombre, pues, ¿para qué quiere llamarme un editor de Siruela? Y ya, pero no te quieres hacer ilusiones. Y bueno, Ujú. pues al día siguiente pues hablé con Julio Guerrero, me dijo que les había encantado el libro y que lo querían publicar. Muy Ya bien. está. Qué bien. Qué bien, porque mira que es difícil mandar un correo, que te contesten el correo, que entiendo que mandarías un PDF o un Sí, documento, sí, ¿no? sí, Sí, tal cual, un ¿no? PDF. Un PDF con la sinopsis, un PDF con mi currículum y luego un PDF con el libro, con el Word entero, el texto entero. Yo te puedo decir que Ofelia Grande, que es la actual propietaria y dueña de Siruela, la editora, Sí, sí. me dijo que en 15 años que ella lleva aproximadamente esto ha pasado 5 veces. 4 o 5 veces. Bueno, pues mira, me alegro porque No indica, más. pero también es abrir la esperanza que todo es posible a través de un correo, a través Sí, de un correo electrónico o un email, ¿no? sí, Como dirían nuestros colegas más. ha sido toda una sorpresa, una suerte, un regalo.
Yo evidentemente estaba contento con cómo había acabado el documento, con cómo había acabado el texto, pero hay tantísima gente. Yo también tengo que decir una cosa, yo no tenía nada que perder y todo que ganar. Entonces yo empecé por el top. Yo cuando me pongo a mandar correos a editoriales, pues o sea, voy a decir, o sea, mandó al top 10 de editoriales de no ficción. Bueno, de hecho mandé a otras editoriales que están en grandes grupos que ni contestaron. Eh, porque ya pensé que pues, para bajar a otras editoriales, bajar con todos mis respetos, pero para recurrir a otras editoriales, pues a lo mejor con menos distribución o para la autoedición no me apetecía nada. Sinceramente, la autoedición la veo que creo que puede tener algún sentido la autoedición para novela, para algún tipo de novela, para poesía, algún tipo de novela, hay plataformas como Amazon que hay casos Sí. excepcionales de gente que, pero Ujú. no para la ficción. Ficción, el lector de no ficción no acude a Amazon, creo yo, no, creo. No. Pues el lector de no ficción va a su librería de referencia y se fía de ciertas editoriales de referencia. Y Siruela, bueno, de hecho, cuando Julio me dijo, ¿te ha llamado alguien más? Dice, no. Digo, y aunque me llamen. Digo, tranquilo. Digo, me da igual quién me llame. O sea, no puedo estar en ningún sitio mejor que Siruela. Eh, y así me lo ha demostrado el tiempo. Ellos apostaron por el libro y si el libro tiene un recorrido pues, interesante en los estos meses, evidentemente yo sé que mucha gente ha comprado el libro porque su libro es Siruela. Pues claro, perfecto, Sí. fantástico. Luego del libro, lo que me ha gustado también, por otro lado, tengo aquí con muchas notas y estoy releyendo algunas. Me ha gustado mucho cómo haces siempre en algunos capítulos haces una crítica al turismo actual, ¿no? Al turismo de masas, Ujú. ¿no? Recuerdo el capítulo que dices, bueno, ¿qué hacemos con el Veronés enfrentado a la Gioconda, que nadie presta atención a una de las obras maestras de la historia del arte porque está Ujú. en la misma sala en el Louvre? O ponías el ejemplo de que hay que visitar algunos monumentos que nos empeñamos, y ahí me incluyo también, muchas veces en visitar monumentos que tenemos que aguantar, bueno, o aguantarnos los unos a los otros visitando llenos de gente, ¿no? Espacio, y tenemos museos o monumentos maravillosos cerquita de esos grandes monumentos, casi siempre en algunos casos vacíos, ¿no? Y a la hora de que tú eliges algunas puertas, nos haces ver eso, ¿no? Y me ha gustado mucho porque obviamente sí hay algunas puertas como que son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, el Panteón, ¿no? de Roma, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Pues recuerdo algunas como la Santa Fe esta de Francia, ¿no? De Consan. De Conques, ¿no? Entonces, claro, yo decía, digo, bueno, ahí no he estado, ¿no? Digo, y claro, te lleva a sitios insospechados. La Guardia sí he estado, pero claro, eh, te hace pensar, digo, ¿y por qué no está Santiago aquí, no? No está, Bueno, claro, por ejemplo, ¿no? claro. Vamos a ver, O nos pones a Agrigento, ¿no? Que me parece maravilloso, que a mí ¿por me qué no está el fascina. Partenón? ¿O por qué no está...? Claro, claro. Entonces, y me gusta, ¿no? La suerte porque dices tú, bueno, mira este monumento que vas a ver lo mismo que el otro, aunque no sea el mismo sitio, ¿no? Claro, Te voy a llevar al mismo sitio, ¿no? La sí. finalidad del escritor es llevarte al sitio, ¿no? Claro, En al este final, sentido. vamos a ver, en lo que tú comentas. Primero, el tema del turismo, yo quiero dejar claro una cosa. Yo soy turista, como el que más. Sí, sí, En ningún momento sí. me quiero poner en una posición de superioridad o de esnovismo. Soy turista como el que más. Y de hecho, cuando uno llega a un sitio y no lo ha conocido nunca, o sea, a mí la gente cuando me dice, oye, recomiéndame cosas que ver en Venecia, digo, ¿has estado? No, digo, pues sigue a la gente. ¿Qué quieres que te diga? Sí, mm, Es que tendrás que ir a la Plaza de San Marcos. Tendrás que ir sí, al... ¿Qué quieres que te diga? ¿Es la primera vez? Pues ojalá tengas suerte de volver 2 o 3 veces más. Entonces, si mm, es la segunda vez que vas a Venecia, ya te digo, sitios. Y vas a estar mm, solo. En Venecia se puede estar solo. En Florencia se puede estar casi se puede solo. En estar solo, Roma, sí. yo estaba en Roma en Semana Santa, he estado solo. En el Palacio Mm, Altems, en uno de los museos sí, muy romanos. He bonito, sí. estado solo. Mm, En Semana Santa en Roma, claro, cuando fui al Vaticano en Viernes Santo, pues allí no se podía estar, pero bueno, sabía lo que iba. Entonces, primero eso, el turismo, pues aparte del turismo es una de las grandes industrias del mundo, ya veremos cómo se recupera de esta pandemia. Y luego, lo que comentas de por qué unas puertas sí y otras puertas no. Hay muchos, a ver, yo quería hacer un equilibrio. Yo, de nuevo, lo último que quería yo con el libro era ningún esnovismo ni ninguna superioridad con respecto al lector. El otro día Luis Alberto de Cuenca, en una charla que tuvimos en Radio 3, en Madrid, me dijo que le había gustado el libro porque era un tipo de historia asequible,
didáctica y para todo el mundo. Para mí eso es fundamental. No hay ni un solo latinismo, Mm. no hay ni una sola nota a pie de página y creo que cualquier persona con un mínimo de alfabetización puede comprender el libro. Para mí es una fundamental. Yo creo que, creo que tiene que haber niveles de lectura y diferentes. Las obras de arte, las obras literarias. Entonces hay niveles de lectura. Entonces, cualquier persona tiene que disfrutar del libro. Esa es una obsesión personal mía, igual que me ocurre en las clases. Y luego hay diferentes niveles de lectura. Quien entienda un poco más de historia del arte o haya viajado, verá que hay guiños, hay cosas. Eso era una obsesión. Entonces, al igual que con el lenguaje, yo con la elección de las puertas, yo no quería hacer ni un grandes éxitos de las Puertas, sí. puertas, ni una serie B de las puertas, ni unas caras B, no. Pero tenía que jugar un poco a que el lector, o sea, que yo tenía que jugar a que el lector reconociera algunas y otras no, y le animara a descubrirlas. Para mí el lector ideal del libro es el que aproximadamente ha estado en la mitad y en la otra mitad no. Si una persona las conoce todas, Sí. el libro a lo mejor no se lo compra, porque dice, ya está, he estado. Si alguien no conoce ninguna, dice, uy, 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 puede tener una sensación de rechazo. Madre mía. Entonces, tenía que jugar un poco ahí. Entonces, el Panteón era de esas que yo quería hablar, del Panteón, y está. Pero, por ejemplo, para hablar del peristilo griego, las columnas como árboles, que creía que creo que es un capítulo muy poético, que me gusta Mm. mucho. De hecho, es el capítulo Sí. que yo, cuando hicimos el dossier de prensa en la editorial, es el capítulo que yo elegí para mandar a los medios de comunicación. Para que leyeran un capítulo, digo, que lean este. Podría haber elegido otro, pero no sé por qué ese día dije, porque creo que es un capítulo que se ve bastante bien un poco de qué va el libro. Pues podría haber elegido el Partenón. Pero, bueno, he estado en el Partenón, pero no he vivido en Atenas. Sin embargo, he vivido en Sicilia. Entonces, Sí. me lo podía llevar a algo más personal. Aunque sea simplemente en la introducción de decir cuánto se tarda y cómo son las carreteras de llegar de Paz del Magrillento, pero ya me lo podía llevar a algo personal. Y al final es un templo griego con un peristilo al que no se puede entrar, como a casi todos los que yo conozco. En Sellesta, en Sicilia, te dejan entrar por mitad del templo porque no hay nada dentro, pero por lo general Sí. no te dejan entrar en ninguno. Entonces, bueno, Santa Fe de Com. ¿Y por qué no? Lo mismo prácticamente podría haber dicho, casi lo mismo con el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Pero el pórtico, dije, ¿y por qué no esto? Mm. Entonces, he querido elegir algunos pórticos, algunas puertas que a la gente le puedan llegar a sorprender un poquito. Tenía que jugar un poco con eso. Entonces, ya te digo, intentaba una especie de equilibrio. Luego había puertas que para mí eran fundamentales, que tenían que estar sí o sí, como la secesión, como la Bauhaus, porque son cosas que yo quería, historias que yo quería contar. De hecho, en el capítulo de la Bauhaus, de hecho, yo en un momento que escribiendo el capítulo, y mira que el capítulo me gustaba cómo estaba quedando, yo decía, está quedando bien, Oscar, pero de la puerta no estás hablando demasiado. No estás hablando nada. Pero por otro lado decía, ya, pues es que de la puerta de la Bauhaus hay poco que decir. Si la puerta de la Bauhaus es como la puerta de una fábrica. Entonces intentaba darle la vuelta, ¿no? Hay capítulos en los que la puerta tiene una presencia más importante desde el punto de vista de la descripción, hay otros en los que es una excusa para hablar de otra cosa. Entonces, bueno, pues tenía un poco ese equilibrio. Entonces, ya te digo, me gusta que haya puertas que no conozcas porque la gente, o sea, la mejor crítica que se me puede hacer al libro, lo mejor que me dice la gente, que más me gusta a mí es, me lo he pasado bien leyéndolo, perfecto, Ujú. me ha dado ganas de viajar, a volver a ver las puertas que conocía con otros ojos y a visitar puertas que no conocía. Ese es, En en tu introducción hablas algo así como reconocer lo conocido, que es un poco la intención, y luego abrir otras puertas a lugares por conocer. Pero claro, yo creo que incluso, y fíjate, bueno, yo no he repasado los que me faltaría por conocer de las puertas, ¿no? Pero me faltarían 4 o 5 pero incluso eh, los que he conocido y al ver tu narración, como la has trasladado, me haces ver puntos que quizás por la rapidez de la visita, porque esa visita fue una visita más rápida de lo aconsejable en ese momento, porque quizás vas en un tour o vas con amigos con otros intereses, ¿vale? Entonces, muchas veces el visitar un sitio depende también cómo lo hagas, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, ¿no? Entonces, me has hecho refrescar la memoria en muchos puntos y decir, oye, pues es verdad que esto lo vi y pasé rápido, qué pena, hay que volver, ¿no? Y luego sitios que no conozco que obviamente estoy deseando conocer, ¿no? Deseando a mí, por lo claro, menos intentar
afrontarlo, aunque sea como turista, ¿vale? Porque es difícil irse a vivir a Alemania, ¿no? En este Ujú. sentido, ¿no? Pero por lo menos visitarlos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Bauhaus, que fíjate, yo la tengo pendiente, ¿no? Yo te leía y digo, mira, que yo ya está tan cerquita de, de Weimar y estuve en Erfurt y todo, fíjate, un par de días. Y toda esa zona en Kassel, por temas de arte, y que no haya visto, no haya hecho el esfuerzo de... Y es como un dardito al corazón, ¿no? Digo, pues hay que ir, ¿no? O hay que intentarlo, ¿no? Si te parece, llevamos 42 minutos, creo. Ujú. No sé si de las personas que nos acompañan en este coloquio quieren preguntar algo a Óscar o hacer alguna pregunta pertinente sobre el libro, si lo han leído o si alguna pregunta para invitarles a leer. No sé si alguna de Que las si quieren personas... participar, Pues perfecto. está, perfecto. Pueden hacerlo incluso encendiendo la cámara Mm. desde, y abrir O el por el chat, micro o por perfecto. el chat, lo que ellos consideren. ¿De acuerdo? Y Bueno, y luego tú al hilo te... de lo que estás... Perdona, dime, Sí. acaba, acaba. No, 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 por favor, Oscar, te sigue y ahora te Ah, hago bueno, una pues preguntita. que lo que Sí, te quería decir que yo, entre la opción de descubrir algo nuevo a alguien y hacerle ver algo diferente de un sitio que ya conoce, yo incluso estoy más contento con la segunda. O sí. sea, a mí me encanta cuando leo algo y de un sitio desconocido, digo, mira, aquí tengo que ir. Pero todavía para mí es más satisfactorio cuando leo algo sobre un tema o sobre una obra que creo conocer y hay una persona que me da un punto de vista diferente. Porque eso para mí, o sea, es como que sí que me abre la mente. Porque cala, digamos, llueve sobre mojado, ¿no? Mm, Cuando tú desconoces un sitio, yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, yo el sudeste asiático lo desconozco totalmente. Cultural, artísticamente, tuve una asignatura de arte asiático en la carrera, lo desconozco. Entonces yo, cuando leo cosas sobre ese lugar, pues me pueden llamar la atención, pero es que se me pierde, no tengo asideros. Sin embargo, cuando leo algo sobre el Mediterráneo, sobre Egipto, sobre cosas que creo que conozco, y de repente alguien me da un punto de vista diferente, me da un enfoque distinto, a mí eso me fascina, me maravilla. ¿Por qué? Porque, claro, lo relaciono con todo lo que ya tengo en mi bagaje. Entonces yo, entre las dos cosas, pues cuando alguien me dice, mira, conozco este sitio, había estado muchas veces, o, por ejemplo, gente que me ha dicho, he estado en La Guardia y nunca me había, o sea, sí, me había fijado que eso está pintado, pero no me había dado cuenta de todo lo que tú cuentas sobre en concreto ese color. Pues a mí eso todavía me satisface más y me alegra más. sí. Quiero que los oyentes también, en el libro Oscar, habla también de urbanismo, porque todo capítulo lo va orientando también a la parte urbanística, ¿no? Cuando Mm, habla de La Guardia, el ejemplo que estabas poniendo, mm. dices la ciudad, los habitantes, el tamaño, pero por ejemplo el caso de la rotonda, la suerte o cómo tendríamos que afrontar si nos acercamos a la rotonda, ¿no? Para percibir mejor el edificio y tener por lo menos ese primer impacto visual de sorpresa, ¿no? Y igual lo haces también cuando estás visitando las pirámides de Egipto, la de Sácara, ¿no? Ahí como dices, no, sitúate, mira el horizonte, Es muy o cuando... importante. Para yo Sí, cuando mm, he viajado mucho a Roma con gente diferente, con mm, familia, y yo les he llegado a pegar, pero rodeos enormes sí, para para llegar a entrar esa calle, a a la la, sí, rotonda sí, sí, por por la la vía calle de Italia. adecuada, ¿no? Muy bien, me alegro Sí, ¿y por porque qué? Pero no estaba, te digo, si ahí, y la gente ve, pero si ahí pone una señal que pone Panteón, digo, ya, pero es que por aquí vamos a ver, por pero aquí, para llegar, hay para que llegar al llegar. sitio, Yo sí, creo que es fundamental. Hay sitios en los que hay un momento del día que tú sabes que hay una luz especial. Si puedes mm, hacerlo, sí, hay que hacerlo. O sea, yo creo, o la Fontana de Trevi, llegan 4 calles, si no recuerdo mal ahora mismo. Pues no es lo mismo llegar a la Fontana de sí, Trevi frontalmente mm, y de repente encontrártela como el correcto, Panteón. sí, Sí, correcto. No o tiene sea, nada es que ver. que El efecto sorpresa no, y la escenografía también de Roma es importante, es claro, es muy importante, importante, muy es importante. importante. O el Coliseo. Yo a la gente le digo que la mejor, esto es un poco, parece una brutal, pero a la gente digo que si quieren tener de verdad una impresión del Coliseo, al Coliseo hay que ir en metro. O sea, digo, Sea, pero qué barbaridad, digo, para salir para salir. y encontrártelo de golpe y porrazo que te golpee. Muy No, no, bien. eso, Sí, mira, se me están poniendo los pelos de sí, sí, punta, sí, ¿eh? sí, O sí. sea, el Coliseo tú lo ves al fondo de la vía di Foro Imperiali y lo ves como una maquetita, al final tardas media hora en llegar, has perdido cualquier sensación de impacto visual. Ahora, ve el metro al Coliseo. Parece una tontería, ¿no?
¿Cómo? Sí, sí, ve en metro. Sales de la estación de metro, giras así y te puedes caer de espaldas a lo mejor, cuando ves los casi 50 metros de altura del Coliseo. Parece Muy bien. eso es muy importante, yo creo que. Y bueno, Roma es una ciudad que conozco también que eso me permite hacer esas cosas, ¿eh? Roma o Valencia, que hay ciudades en las que no, hay Sí, ciudades en las que, pues sí. bueno, pues llegas a los sitios por donde puedes. Compartimos amor por la ciudad eterna. Y por Bueno, Venecia, ¿eh? Al leerte también, descubrí que Venecia también es otra sí. de tus ciudades que te fascina. También compartimos ciudades. Nos dicen de la organización que tenemos que ir cerrando. Nada, Para cerrar una última pregunta y así pues nos podemos despedir. Es verdad que son muchas puertas. Yo no tengo tentación de preguntarte cuál es tu puerta favorita, pero como intuyo cuál es la que me vas a decir, ¿sí? ¿Cuál crees que te voy sí, a decir? eh, hombre, la última, casi seguro. ¿Cuál? ¿La de la secesión? Sí, Sí. Sí, sí, has intuyo, acertado. intuyo porque mira, Oscar, cuando leí el último capítulo, y que además como lo leí recientemente, fue ayer cuando terminé de leerla por la tarde, y además me lo dejé como el final, digo, bueno, voy a disfrutar del final, es como, como ese postre que estás diciendo, quiero disfrutar y te deja como la última cucharadita y digo, bueno, no quiero que se acabe tan pronto esto, ¿no? Porque al principio sí acometí el libro con mucha rapidez, digo, voy a leérmelo rapidito para intentar reposarlo y luego releer alguna cosita, pero ya no quería que acabara, ¿no? Te encuentras la otra parte y dices, uy, esto no quiero que acabe. Entonces me lo dejé para el final y me resultó sublime el último. En general, los últimos 2 o 3 capítulos, ¿eh? Pero especialmente el último me parece una puerta fascinante porque es una puerta hacia el arte, hacia la expresión artística, hacia Ujú, la creación, hacia la libertad, hacia la ujú. diversidad. Entonces haces muchas metáforas y se nota que te pones en juego y nos abren la puerta, decir, al futuro. Y esa es la pregunta. ¿Qué esperamos de Óscar Martínez de aquí a 1 año, 2 años, 3 años? ¿Hacia dónde van Bueno, encaminados tus próximos proyectos, pues de aquí a un anhelos año, literarios, anhelos de, literarios? de aquí a un año preparar las clases de la Escuela de Arte Superior de Valencia porque tengo un traslado, como acabas de decir, y es un salto de nivel y bueno, en principio allí son grado superior y entonces tengo que adaptarme. Y tengo algún proyecto. Tengo un proyecto similar, ¿eh? El tono similar, un tono parecido de historia cultural. Quizá la arquitectura. Un umbrales 2 no sería difícil de hacer, pero no voy a hacer un umbrales 2. La gente me dice, oye, pues habrá. Sí, hay puertas para hacer un umbrales 2, pero no. Eso me aburriría. Tengo algo pensado con la pintura. También, evidentemente, eligiendo algo particular, algo diferente, desde un punto de vista quizá no tan manido y no tan trillado, pues acercarme a historias sobre el arte y la pintura. También de viajes. Sería algo similar, pero en lugar de buscar edificios y puertas, buscar pinturas, cuadros a partir de un enfoque distinto. Esa es un poco la idea que tengo en mente. Ese libro no he empezado a escribirlo desde el punto de vista de la redacción, pero ese libro ya se está escribiendo. Ahora mismo, esta mañana, bueno, justo antes de venir aquí, estaba leyendo el libro de Antonio Penedès que te acabo de comentar, en el cual pues cita un poema de Cavafis y de repente ese poema de Cavafis tiene una frase o dos frases que dices, ya está, las apuntas en el móvil, tengo un blog de notas en el móvil. ¿Para qué? Para el inicio de esos capítulos y esas Muy citas. bien, Entonces, eso ya está, ya está. Hace 15 días estuve en Madrid y vas por una exposición y estás ya diciendo, ves ya los pensando. Muy cuadros bien. con otro enfoque más, con ese radar empezando. Entonces tenía dos o tres, porque la verdad es que tenía dos proyectos, hay dos, pero van a tener que ver con la pintura. Muy bien, muy bien. Pues entonces estaremos muy atentos. Invitamos Bueno, también a los lectores a que estén atentos al quehacer literario de Óscar Martínez. Invitar, como no puede ser de otra forma, a la lectura y compra del libro, que lo tengo en el fondo de la pantalla, Umbrales. Es un libro altamente recomendable, imperdible para cualquier biblioteca que busque viajarse, como decía doña Emilia Pardo Bazán, ¿eh? Y que quiera conocer la historia, el arte, la arquitectura, pero también a través de narración y vivencias personales de un Cicerón que nos enseña su forma de entender el mundo, de entender también cómo se conforma nuestra historia a través del arte y la arquitectura, en este caso a través de las puertas y los umbrales que es Óscar Martínez. Agradecer a todas las personas que nos acompañan
este ratico que ha pasado muy rápido, Óscar, Sí, está casi rapidísimo. ahora, muy rápido. Darte las gracias por lo amable que Sí. eres y por la atención prestada también, ¿eh? Muchas gracias, Juan. De verdad, ha sido un placer a la organización de Slibris darme esta oportunidad y nada, espero que nos conozcamos en persona pronto. En breve voy a Cartagena. Si te quieres escapar una tarde a Cartagena, el 20 y pico de octubre, estaré encantado de saludarte. Cuenta con ello. Bueno, pues Vale, nada, venga, un hasta saludo a luego. todos. Un saludo.